¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes que nada quiero mencionarte que la presentación que vamos a tener a continuación está disponible en los comentarios del video, en la descripción del video. Puedes descargar en formato PDF, en formato PowerPoint, en formato Prezi tanto para Windows como para Mac. Así que este material es totalmente gratuito, puedes descargarlo aquí en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección número 3 titulada ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Para este sábado 18 de abril del 2020. Vamos a ver la lección. Vamos a la primera parte, que es el motiva. Cuando hablamos de la Biblia, hay numerosos pasajes en la Biblia que hacen alusión a la palabra de Dios, dándole alguna característica o en el símbolo de algo. A ver, yo quiero que tú hagas una dinámica ahí donde estás y puedas identificar. Por ejemplo, Hebreos 4:12 dice que la Biblia es como qué. Ahí buscamos, ¿no? ¿A qué se parece la Biblia? Luego tenemos Salmo 119:105. Dice, es a mis pies tu palabra. ¿A qué lo compara la Biblia? Y así tenemos Jeremías, Santiago y Primera Pedro. Encontramos que la Biblia tiene numerosas formas de ilustrarla y mostrarnos así su importancia y alguna aplicación en alguna faceta particular de la vida. Para ti, ¿qué es la Biblia? ¿A qué la podrías comparar como algo muy personal tuyo? Compártenos en clase. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 4. Que dice, él respondió y dijo, aquí está hablando Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a la segunda parte que tiene que ver con la exploración del tema y vamos a ver que el tema en esta semana lo hemos dividido en 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar de Jesús y su relación con la Biblia. En segundo lugar, vamos a ver a los apóstoles y su relación con la Biblia. Y en tercer lugar, vamos a hablar del centro de la Biblia. Así que vamos a la primera parte que tiene que ver Jesús y su relación con la Biblia. La pregunta es, ¿cómo se relacionaba Jesús con la Biblia? ¿Cuál era la relación que Jesús tenía para con la Biblia? Ya en el versículo de memoria hemos anticipado, ¿verdad? Pero podemos decir lo siguiente, para Cristo la Escritura tiene la máxima autoridad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ustedes recuerdan aquella tentación, Jesús apeló no a su autoridad como Mesías, como Hijo de Dios, no apeló a lo que él ya sabía o conocía, sino apeló a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando uno estudia esta escena de la tentación, uno se da cuenta que Satanás se acerca utilizando textos bíblicos para tentar a Jesús, pero Jesús responde con toda autoridad, citando textos bíblicos de manera correcta, siempre con un escrito está. En segundo lugar, ¿cuál fue la relación de Jesús con la ley? Aquí es importante destacar lo siguiente. Jesús enseñó siempre a guardar la ley. Enseñó a sus discípulos, enseñó al pueblo y en uno de los mensajes más extensos que tenemos en la palabra de Dios, que se encuentra en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el muy conocido Sermón del Monte, Jesús habla en una porción muy especial sobre la importancia de la ley. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino he venido a cumplirla. Así que la relación de Jesús con la ley fue siempre cercana, de obediencia, de promoverla y sobre todo de darle vigor y validez. Alguien por ahí preguntaría y diría lo siguiente, ¿cómo respondería aquella persona que dice, obedecer no es importante, lo que importa es el corazón? Y hay muchas personas que el día de hoy dicen, eso de la obediencia fue antes del Calvario, antes de la cruz, pero cuando Cristo murió ya no hay más que obedecer. Algunos dicen, ¿no? Pero la ley ya se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo. Así que yo amo a Dios, amo a mis vecinos, a mis hermanos, a mis amigos. Estoy cumpliendo la ley. Jesús nunca dijo eso. Jesús tomó la esencia de los mandamientos, pero nunca dijo vamos a abolir los mandamientos y esto es lo único que vamos a hacer. Cuando alguien se te acerque con esa pregunta, bien podríamos citar Mateo capítulo 23,
versículos 2 y 3, donde habla de la importancia de observar, de guardar, es decir, de practicar, sí, guardar la ley. En el sentido de la letra es importante, sí, aunque más importante es el espíritu de la letra, pero Jesús no dejó a nuestro criterio a ver si nosotros guardamos o no guardamos. Él siempre apuntó a nosotros tenemos que obedecer, pero más allá de una obediencia superficial, tiene que ser una obediencia que nazca de un corazón sincero. Bueno, ¿y cómo Jesús se relaciona también con las historias de la Biblia? Si hay algo que le da más validez y le da mucho más veracidad y le da, digamos, un peso histórico, es que Jesús mismo cita la Biblia y cita hechos históricos. Habla de personajes, habla de lugares, Jesús habla de acontecimientos. Algunos ejemplos tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, habla de la creación, habla de Abel, habla de Noé y el diluvio, habla de Moisés, de David, Jonás, entre otros que Jesús mismo cita, dándole así de alguna manera una relevancia y autenticidad histórica. Así que si alguien quiere recortar algo del Antiguo Testamento, como es una tendencia muy moderna, hay algunos que no quieren citar para nada el Génesis, es más, están desmotivando la lectura del Génesis, es la tendencia del día de hoy, pues tendrían un problema con Cristo porque él mismo cita muchas veces el libro de Génesis. Bueno, la relación de Jesús con la Biblia fue una relación muy estrecha. Es lo mismo y encontramos lo mismo en la relación de los apóstoles para con la Biblia. Es interesante mencionar lo siguiente. ¿Por qué los escritores, una muy buena pregunta, por qué los escritores del Nuevo Testamento hacen 2688 referencias específicas del Antiguo Testamento? ¡Wow! Vaya cantidad de referencias. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Será que se les ocurrió? ¿O pensó que sonaría bonito en sus escritos? ¿O será que Dios, guiándolos en el proceso de inspiración, hizo que ellos citen para así tener nosotros certeza de que la palabra toda es inspirada por Dios? Bueno, aquí nos habla de lo importante que es entender lo siguiente. La Biblia es una sola, completa, toda es inspirada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y la relación que tuvieron los escritores del Nuevo Testamento para con el Antiguo Testamento fue una relación de mucho respeto y sobre todo de mucha solemnidad al citarla y vincularla a sus escritos en el Nuevo Testamento. Bueno, podemos mencionar además lo siguiente. A menudo las referencias al Antiguo Testamento se presentan con un escrito está. Tenemos ahí algunas citas como Mateo capítulo 2, versículo 5, Marcos 1:2, Lucas 2:23, son algunos ejemplos. Además, todos los autores del Nuevo Testamento usan al Antiguo Testamento como palabra de Dios. No la citan como el escrito del profeta tal, sino que van y en algunos casos, como por ejemplo el caso de Romanos 9:17, donde se habla y se dirige al faraón, utiliza intercambiablemente la expresión en la que Dios habla, como la escritura dice también. En otras palabras, entendemos que colocan la escritura al nivel de la voz propia de Dios. Y esa fue la relación que tuvieron los apóstoles para con las escrituras. Era la voz de Dios, no era la opinión humana, sino era la palabra de Dios escrita, y por lo tanto era muy importante para ellos. Es importante para nosotros también y debemos tener esa solemnidad y respeto. Y en último lugar, el centro de la Biblia no podía ser otro que el mismo Jesús. La interpretación cristocéntrica es el pilar para entender las profecías, para entender las narraciones, para entender los conceptos mesiánicos. Cristo está ahí en el centro. Cuando Jesús encuentra a aquellos hombres desanimados, en los caminantes a Emaús, Jesús se acerca y nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 27, que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Interesante, Jesús hizo un estudio, como diríamos, exegético. Tomó desde Moisés en adelante y comenzó a señalarle lo que decía cada pasaje en referencia a él. Es decir, las escrituras encuentran un vínculo muy especial en la persona de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Juan capítulo 5, versículo 39. Aquí Jesús está hablando a los escribas, a los fariseos, y les dice lo siguiente: examináis las escrituras
porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, el propósito de las Escrituras, ustedes las estudian, las examinan, piensan que les van a dar vida eterna, sí, pero ellas dan testimonio de mí. Si queremos conseguir la vida, la felicidad, la paz, no es tanto por la lectura de la Biblia, sino por la lectura de la Biblia y el encuentro personal con Cristo que tenemos a través de ella. Si sacamos a Cristo de la ecuación en la lectura de la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar un libro vacío. Pero cuando Cristo está en el centro, tenemos esa fuente de vida y vida en abundancia. Vamos a la tercera parte del desarrollo de nuestra lección, a la parte de aplica. Vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿por qué es peligroso ignorar la palabra de Dios? Jesús pudo haberla ignorado, pero Jesús no lo hizo en ningún momento. Los apóstoles también pudieron haber escrito mucho sin citar el Antiguo Testamento, pero no lo hicieron. Citaron muchas veces el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿por qué es peligroso ignorar la palabra de Dios? Se me viene a la mente ese texto de Salmos 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo estaríamos nosotros en una noche muy oscura sin una lámpara, sin luz? Es lo mismo que sucede en nuestra vida cuando ignoramos las Escrituras. Andamos en esta vida sin luz, a ciegas, pudiendo tropezar, lastimarnos o lastimar a otras personas. En segundo lugar, otra pregunta tenemos: ¿qué lecciones importantes podemos aprender de Jesús sobre cómo se relacionaba o cómo relacionarse con la palabra de Dios? ¿Cómo Jesús se relacionaba con la palabra de Dios? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? Si Jesús, siendo Dios, tuvo una relación muy estrecha con la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros, seres pecadores, necesitamos alimentarnos no solo del pan material, sino del pan espiritual que es la palabra de Dios? Y en tercer y último lugar, una última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu relación con la ley de Dios? Jesús le dio el nivel que merece la ley de Dios. Él colocó el estándar y dijo, muy bien, ustedes no hagan lo que dicen los fariseos como ellos lo hacen, ¿no? Lo que dicen que hacen una interpretación correcta de las Escrituras está bien, pero ustedes tienen que alcanzar una norma más grande. Y está hablando Cristo aquí de el espíritu de la ley, el por qué hago lo que hago, qué es lo que me motiva a obedecer. Entonces, ¿cuál es nuestra relación el día de hoy para con la ley de Dios? Vamos a una cita muy interesante y ahí en pantalla tú lo puedes leer y vamos a leer juntos. Nos dice, Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado el servicio expiatorio, pintado en la ley revelada por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Palabras de vida del Gran Maestro, página 97. En Cristo encontramos la fortaleza, en Cristo encontramos el sentido, en Cristo encontramos al protagonista de la palabra de Dios. Ahora vamos a la última parte, cree el desafío. Número 1, recuerda, te desafío a que tú puedas memorizar algunos versículos de la Biblia. Eso nos va a ayudar. Querido amigo, amiga, estamos viviendo momentos difíciles. Hoy tenemos la Biblia a la mano. Sabemos, por lo que tenemos en la Escritura, de que llegará un momento en que ya no la tendremos. Y si ya no la tendremos, es mejor tenerla en el corazón y en la mente. Así que te desafío, ponte una meta en estos días que estamos en cuarentena. Puedo quizá aprender más y nuevos versículos de la Biblia. En segundo lugar, sé un misionero digital. Yo tengo a Jesús y encuentro a Jesús en su palabra. Pero Jesús también nos dijo algo. Id y enseñad todas estas cosas que os he mandado. ¿Y qué eran esas cosas que Jesús enseñó? Él enseñó la palabra de Dios. Pero nos dice, vayan y enseñen estas cosas. Necesitamos compartir el Evangelio. Y el día de hoy tenemos tantas facilidades y tantos mecanismos. El día de ayer un pastor comentaba y decía lo siguiente,
¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería nuestra situación en este momento si la cuarentena nos hubiera tocado unos 20, 30 años atrás? ¿Cómo predicaríamos? ¿Cómo estaríamos en contacto? ¿Cómo la iglesia estaría de alguna manera conectada? Sería mucho más desafiante. Si Dios ha permitido que entremos en una cuarentena en esta era digital, es porque todavía tenemos recursos para seguir predicando el evangelio. Leía hace unos días una noticia muy interesante de que la venta de Biblias aumentó en un 70% con respecto a marzo a abril. Qué interesante. La gente está buscando de la palabra de Dios. La gente tiene sed de Cristo. Así que no podemos quedar de brazos cruzados. Seamos misioneros digitales. Y en último lugar, primero Dios. Lo hemos colocado en tercer punto, pero es el primer punto siempre. Decide estudiar diariamente la palabra de Dios. Sería terrible que ahora digamos que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Antes se decía, por el trabajo, tengo que salir, tengo que hacer lo otro. Pero el día de hoy estamos en casa. Si no lo hacemos así, entonces no es por falta de tiempo, sino por falta de disciplina y voluntad. Así que coloca en tu celular, tu alarma, un horario especial, un momento en que tú puedas a solas encontrarte con Dios y ser alimentado de su palabra. Querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga, que el Señor pueda enriquecernos cada día con este alimento espiritual que es su palabra, que podamos encontrarnos con Jesús, que Jesús cambie nuestro carácter, moldee nuestro corazón y nos ayude a cumplir la misión. Que el Señor te bendiga.